Hola, muy buenos días. Espero que estéis disfrutando muchísimo del evento Pabellón 8, que me consta de primera mano que mis compañeros le han puesto muchísimo esfuerzo y cariño al evento, por lo que nada, seguir disfrutando y a sacarle muchísimo provecho, que es de lo que se trata. Bueno, yo me presento, yo soy Cindy Johansson, soy Project Manager de Tour Observer. Y bueno, ahora mismo estoy liderando el proyecto que ahora explico brevemente. Luego os dejaré un vídeo rapidito y a la vuelta retomamos para hacer una serie de reflexiones. Si me preguntaran ¿qué es Tour Observer? Pues mira, os lo explico rápidamente. Tour Observer es una plataforma de inteligencia turística, ¿vale? A beneficio principalmente de instituciones, pero también trabajamos con empresas, donde se obtienen datos de más de 250 fuentes de información y se generan análisis a través del Big Data y así poder ayudar a las organizaciones a la toma de decisiones estratégicas. Si me dijeran qué elementos destacarías de Tour Observer, pues tengo muchos, pero puedo destacar 4 y bueno, incluso 5. Os lo digo rápido. Desde Tour Observer tenemos una visión muy 360 grados. Es decir, consideramos igual de importante el análisis de la oferta, la demanda hotelera, la conectividad aérea, entre otros, como también la parte de las experiencias, de los recursos turísticos, de la oferta complementaria y bueno, todo el conjunto de elementos que hoy en día conforman lo que es el turismo dentro de un destino. Muchas veces en la parte digamos, en el ciclo de reserva del cliente, en la fase de inspiración, el elemento clave no es un buen precio. Muchas veces viene dado por que el cliente quiere disfrutar de unos recursos de un destino o tener una experiencia que se va a producir en el destino. Entonces englobamos todos los elementos que puedan conllevar a que ese cliente llegue a un determinado lugar. Como elemento diferenciador destacaría el análisis de la distribución. Hay muchísimos destinos que hoy en día tienen una distribución mucho más compleja y se trabaja con muchísimos distribuidores para eficientar pues, las acciones y conseguir una demanda mayor de determinados clientes en la zona. Hacemos un análisis exhaustivo de cada uno, con ese mapeo previo, digamos, ¿no? de cada uno de esos destinos para trabajar tanto la imagen como la competitividad y hacerlo junto a los distribuidores principales de la zona. Otro elemento importante para nosotros es la competitividad. Lo incorporamos en casi todos los estudios que hacemos. Es verdad que a día de hoy digamos que el panorama está muy estático. La competitividad hoy en día digamos que no está generando tanta tensión, digamos, porque no hay movilidad, pero sí creo que en breve va a haber un pistoletazo de salida y que realmente el tener este análisis va a ser decisivo en muchísimas decisiones estratégicas que vayamos a llevar a cabo. Para nosotros la sostenibilidad, entendida como incorporar dentro de nuestra herramienta y en nuestra organización los datos suficientes, ¿no? Para poder llevar a cabo un buen análisis. No que me den 20.000 datos y empiece a hacer muchísimas búsquedas, pero realmente no tome acción sobre esos datos, ¿no? Entonces, realmente en la plataforma englobar aquello que me dé la información justa para poder tomar las decisiones que hayamos establecido. Y que no aparece aquí, pero creo que merece la pena destacar, es que Tour Observer tiene una visión muy a futuro, o sea, hace un análisis 365 días para... Por supuesto tenemos en cuenta el dato histórico, pero realmente lo que nos interesa saber es qué decisiones podemos tomar hoy y que nos van a afectar en el futuro
y que todo este análisis Big Data vaya soportado con esa visión un poco más a medio largo plazo. Bueno, como decía al principio, os voy a dejar un breve vídeo y a la vuelta del vídeo hacemos unas pequeñas reflexiones. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es un ejemplo muy a grandes rasgos y bueno, a lo mejor algo exagerado, pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Habitaciones no ocupadas? ¿Personal contratado finalmente innecesario? ¿Realización de campañas a finales de mayo cuando no era precisamente el mejor booking window para el cliente que se buscaba? Se obtuvo también una bajada de reputación, probablemente dada por ese cambio de horario en las comidas y traducida en una bajada de posicionamiento online y por lo tanto puede impactar en otros mercados. Mi pregunta y lo que me gustaría que pensarais es, ¿creéis que el hotel hizo una mala decisión? ¿O esa decisión la tomó con los medios que disponía? Yo particularmente creo que la segunda opción es la acertada. Pues en esto consiste el Big Data y el proyecto de Tour Observer. Realmente avanzar con la tecnología que nos ponen y ya que nos ponen estos medios para saber más, saber combinarla con nuestra experiencia, obviamente, porque al final nuestra experiencia va también a contribuir a la buena toma de decisiones. Y si pudierais tomar estas decisiones más acertadas, ¿no lo incorporaríais ya en vuestra organización? Y bueno, la segunda reflexión era sobre todo que siendo a lo mejor el caso de un hotel en concreto y impactando de manera muy decisiva en su beneficio, pues me imagino que cuando lo extrapolamos a un destino, una decisión acertada puede beneficiar a muchísimas empresas que se vean realmente que se influya en ese destino, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente a nivel de reflexión. Por otro lado, os cuento un pequeño secreto. Yo no soy tan planificada como parezco. La verdad que soy más bien desastre, pero he trabajado muchísimo en el tema de la planificación y organización a lo largo de mi vida porque me ha hecho falta. Al final hay gente que son como yo y luego tengo gente como mi cuñada Nuria, que lo ordena y clasifica absolutamente todo, los calcetines, las legumbres por tipos y le pone etiquetas, cosa que no entiendo porque simplemente mirando el bote
sabes qué legumbre es, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Y bueno, al final creo que esa planificación y organización hay que trabajarla. Y es crucial sobre todo cuando hablamos de datos y de Big Data. Porque si incorporas una herramienta de este tipo y luego no tienes una planificación de cómo se va a usar, se convierte casi que en una herramienta que accedes por la mañana y te pones a leer y dices, bueno, parece casi como el periódico, ¿no? Ah, qué interesante, pero bueno, sigues en tu día a día y al final tampoco se toma ninguna acción sobre ello. Si quieres incorporar una herramienta en vuestra organización, y creo que hoy en día creo que no hay duda de que todos debemos implantar este tipo de tecnologías y herramientas que nos están ayudando a mejorar la gestión de nuestra organización, creo que debemos hacerlo siguiendo una serie de pautas. Por supuesto, yo no soy, no tengo la ciencia cierta de cómo hacerlo, pero para mí sí que me gustaría compartir con vosotros algunos consejos que yo le daría a alguien que me dijera, oye Cindy, me encanta Tour Observer, todo muy chulo, un montón de datos, me parece súper interesante, pero ¿por dónde empiezo? Por eso empezaba esta presentación el How to Start. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Como veis, pues yo aquí he nombrado 7 consejos, ¿vale? Y creo que empezaría por tener claro por qué hacemos esta inversión. Creo que eso es uno de los puntos básicos que hay que tener claro para luego darle sentido a todo lo que viene después. También evaluar los recursos y la cultura del dato que tenemos en nuestra organización es muy importante porque luego veremos una serie de pautas que para que realmente desde todos los puntos de una organización se sepa leer y actuar sobre esos indicadores que hayamos elegido. Decidir qué datos deben acompañar a nuestra organización y plan de acción. Creo que es básico, o sea, saber qué datos queremos incorporar y que nos van a acompañar en el sentido de tomar esas decisiones que hemos marcado en nuestro plan. Tiene que ir totalmente en consecuencia con lo que hayamos marcado. Luego, además, creo que es un punto importante construir un sistema de control y seguimiento. Si nuestra organización, vale, ya sabemos que vamos a trabajar en ello, los datos que vamos a incorporar, pero luego no se hace un correcto control y seguimiento de esos indicadores, puede también ser un fallo dentro de ese eslabón para que el objetivo no se llegue a lograr. Para mí el número 5 es de los más importantes, es tomar acción. ¿Para qué? Vamos a implantar una herramienta, tener datos, hacerle un buen control si luego ni siquiera hacemos nada al respecto. Y bueno, una vez que se ha tomado acción, medir el retorno de la acción, que es básico también para saber si nuestro proyecto, nuestro objetivo ha sido un éxito o realmente hay que volver a valorar un poco esa decisión que hemos tomado. Y creo que un buen ejercicio, una vez que ya tenemos más rodado la herramienta dentro de la organización, es corregir, incorporar o desechar aquellos indicadores que hemos utilizado, pero que realmente no han sido exactamente lo que esperábamos o lo que necesitábamos. Entonces, hacer como una especie de reciclaje en la herramienta puede resultar también muy útil. Empiezo por el consejo número 1. Tener claro por qué incorporar el Big Data en nuestro entorno. Os nombro algunos. Esto no significa que sea siempre así, ¿no? Pero os nombro algunos que me parecen lo más interesantes. Ser más eficiente con los recursos. Conocer mejor un destino y cómo se comporta el mercado actualmente. Mejorar la imagen en los canales de venta y trabajar mi reputación. Compartir con el sector datos que le permitan mejorar sus ingresos.
Comprender las tendencias del mercado para tener conocimiento de nuestra competitividad en el marco nacional e internacional. Incrementar mi visibilidad y concentrar mis esfuerzos en generar demanda de nuevos segmentos o mercados que a día de hoy no tengo. Consejo número 2. Implantar una cultura data-driven. Creo que cuando tenemos que ser lo más sinceros con nuestra parte interna y nuestra organización interna. Tenéis que definir muy bien si realmente sois Cindy's, o sea, tenemos que trabajar en esa planificación y organización porque es un proyecto que tenemos que llevar a cabo y lo tenemos que hacer de una manera más eficiente, o realmente somos cuñadas de Cindy, o sea, ya tenemos una planificación muy formada y sabemos exactamente cómo actuar frente a esta cultura del dato y mi equipo sabe exactamente las acciones que tiene que tomar una vez que se establecen qué datos se van a hacer seguimiento. Cuando hablamos de cultura del dato, yo creo que hoy en día también hay que tener en cuenta que no hay otra, ¿vale? O sea, no quiero decirlo así, pero al final hoy en día no implantar una cultura del dato teniendo la cantidad de fuentes de información que tenemos para acertar mejor y para no equivocarnos, ¿no? Como veíamos en el vídeo, de tomar una correcta decisión, creo que hoy en día no existe la duda de implantarlo o de no implantarlo. Ahora me decís, vale, pero es que yo tengo una serie de características dentro de mi organización. Digo, es que ya prácticamente tampoco hay excusa de decir, no, es que yo no tengo recursos para el análisis. Porque desde mi punto de vista y desde el proyecto Tour Observer lo enfocamos en tres claves, digamos, ¿no? En una organización que ya tiene incorporado un equipo que a día de hoy hace análisis y que dentro de su herramienta BI o saca información a través de otras plataformas, pues convierte toda esa información y saca conclusiones colaborando con toda esa información en conjunto. Pues yo creo que un formato adecuado puede ser una integración API, una integración, o sea, hacer algún tipo de volcado de datos tipo CSV o usar BigQuery, o sea, eso al final es una cuestión de uso de cada organización. Eso lo llamaría equipo especializado porque realmente hay una intención en transformar esa información por parte de un equipo ya formado. Luego puede haber la organización que diga, bueno, yo no tengo un equipo que se dedica a transformar los datos. Pues la plataforma en sí, o sea, la visualización en un entorno donde yo te doy una clave y puedes acceder a todos esos datos, pero realmente se te presentan ya con conclusiones y con gráficos ya montados, es otra opción. No tengo una organización que lo cuece, pero me gustaría recibirlo para poder navegar yo libremente. Pues la opción de la plataforma. Y luego puede haber el caso de que no tenemos recursos para transformarlo, pero tampoco tenemos recursos para estar accediendo a una herramienta todas las semanas y tomando conclusiones y tal. Entonces, un formato sencillo de recibir todo ese Smart Data, ¿no? Toda esa información ya cocinada, puede ser un informe mensual, un informe periódico donde ya me venga dado toda esa información que yo me gustaría incorporar en mi usuario y que ya me venga un poco más establecido en formato mucho más sencillo y que yo pueda compartir con mi organización. Otro punto importante sería decidir qué datos necesitamos incorporar a día de hoy en nuestro día a día y en nuestro plan de acción. Como veis, aquí he diferenciado pues dos enfoques que me parecen interesantes. Necesito, por un lado, y en la situación que estamos ahora mismo, necesito descubrir qué tendencias y encontrar aquellas oportunidades que haya en el mercado. Y luego, por otro lado, ya una vez que haya tomado esa decisión de por dónde encaminarme, eficientar y medir la acción. Y
os he comparado, digamos, el mismo tipo de análisis, pero diferentes indicadores en cada uno de los casos. Puedo hacer un análisis de los datos de demanda hotelera y decir, vale, pues lo que me sirve a mí es ahora mismo la intención de compra porque necesito saber qué mercados empiezan a reactivarse. Y por otro lado, dentro de la demanda hotelera, tendremos en cuenta a la hora de medir una acción la conversión y el porcentaje, o sea, el porcentaje de conversión que se va materializando según vayamos haciendo la acción, por ejemplo. O cuando analizamos la oferta de un determinado sector, pues podemos analizar las tendencias de precio, la disponibilidad real que existe en la zona y también para medir la acción o eficientarla podremos medir la mejora de la reputación que hemos conseguido en ese punto, ¿no? O por ejemplo, dentro de la distribución vamos a ver la competitividad que tenemos con otros destinos competidores para encontrar posibles oportunidades con clientes que no tengamos en el destino. Y por otro lado, una vez que decidimos tomar acción, pues vamos a descubrir qué número de hoteles tiene programado esta distribución para ver el impacto que tendrían ingresos dentro de mi destino y en las empresas del sector. Dentro de este punto os quería remarcar por lo que decíamos antes. ¿Qué indicadores muestran la oportunidad? Dentro de Tour Observer pues tenemos datos por ejemplo, de demanda hotelera. Entonces haremos un análisis de esa intención de compra por mercado. Vamos a medir qué número de búsquedas está habiendo por cada uno de los mercados y esa intención de que el cliente quiera venir a nuestro destino o quiera venir también a destinos competidores, entonces para intentar averiguar. Además, otro punto muy interesante y que se habla muchísimo en estos días es el motivo del viaje. Si podemos ir descubriendo la tendencia que tienen los clientes en ese motivo del viaje, por ejemplo, si empiezan a viajar por motivos familiares o por ocio o por negocio, podemos también eficientar un poco nuestra estrategia a la hora de hacer pues, cualquier acción de marketing. Bueno, muchísimas acciones para eficientar también ese segmento que se está empezando a recuperar. Como decía, otro indicador de tendencias, oportunidades, es realmente interesarnos en cómo estamos a día de hoy, pero también cómo evolucionan destinos competidores en varios indicadores, ¿no? Para poder analizar dónde están mis oportunidades, dónde están mis debilidades y trabajar en ello. ¿Qué indicadores necesitamos para ser más eficientes? Ya os digo, una vez que ya se ha tomado esa decisión y se ha encontrado esa oportunidad, necesitamos ver cómo vamos a realizar esa acción, cómo la vamos a hacer de la manera más eficiente para que el retorno de la acción tenga un impacto positivo dentro de mi destino. Lo que os decía antes, el apartado, por ejemplo, para nosotros de turoperación o distribución, vamos a trabajar con los principales distribuidores de los mercados que más me interesen para eficientar el retorno de cada una de las acciones que yo haga con ellos. Además, otro sistema de poder hacer seguimiento es hacer un control de la generación de reservas que se van realizando en el destino y para qué meses se están realizando, ¿no? A lo mejor ahora estamos un poco que nos caigan los clientes cuando sea, pero en algún momento volveremos a tener fechas donde la ocupación sea baja y que realmente nos interese hacer determinadas acciones para aumentar la demanda en determinados periodos, que no tengamos un exceso de demanda, ¿no? Que esperamos que algún día podamos hablar de esto. Otro punto que quería destacar era lo que os dije, ¿cómo vamos a leer estos datos? O sea, ¿hablamos todos el mismo idioma dentro de la organización? Esto ya es una cuestión de organización interna y yo he destacado 3 puntos clave. Creo que una organización tiene que tener todos los participantes de ese equipo una visión en común, ¿vale? Todos vamos al mismo objetivo y acompañado del Big Data tenemos esta visión.
lo que decía antes, objetivos claros. O sea, ¿qué queremos conseguir este año? ¿Dónde nos vamos a enfocar? Y que todo el mundo sepa que hay que hacer seguimiento de esta manera, ¿no? Y que hay un objetivo que es este y se va a hacer seguimiento con estos indicadores. Y sobre todo la información en una organización, pero bueno, esto no es una cuestión solamente de Big Data, es en general, todo equipo debe estar muy informado de cuál es el plan y cómo se va a implantar esto dentro de nuestra organización. Lo que os decía antes, ¿todo esto para qué? Para tomar acciones. Al final, si no tomamos acciones, todo este proyecto no sirve para nada, al final nuestro destino no atraerá una demanda que necesitamos y que realmente este es el punto clave de todo plan, ¿no? Yo simplemente os he destacado aquí una iniciativa que se ha llevado a cabo en Tour Observer, que una vez que ya tengo marcado cuáles son mis objetivos dentro de ese plan, Tour Observer Destination Virtual Workshop, y como veis hoy también estamos reunidos en un evento virtual, consiste sobre todo en intentar otra vez relacionar tanto a las empresas como a los distribuidores de un destino para que puedan empezar a comercializar y por lo menos saber un poco más de qué pueden empezar a trabajar para el año que viene. Yo sé de muy primera mano que hoy en día los hoteles pues tienen una expectativa pues la verdad que no muy positiva y que a día de hoy lo que es interesante es que se puedan sentar y realmente descubrir cada uno de los mercados cuáles son los planes de todos estos distribuidores a la hora de empezar a comercializar el destino. Yo como hotelero necesito tener un plan, necesito saber si voy a abrir el hotel, necesito saber en base a qué hago mis presupuestos, bueno, tener información al final, ¿no? Y nosotros a través de estos eventos virtuales intentamos ayudar a dinamizar la comercialización de un destino. Medir el impacto. Hemos hecho una acción, necesitamos saber si esa acción ha tenido un buen retorno. Si no sabemos eso, no seremos capaces de volver a tomar acción, de volver a de tomar esas decisiones de manera acertada, porque ni siquiera sabremos si son acertadas o no. Os he puesto, por ejemplo, la gráfica de la conversión, porque al final para mí es un dato muy importante en saber si el número de clientes que están buscando a día de hoy mi destino finalmente convierten en reservas reales o simplemente es una intención de búsqueda que por algún motivo que tengo que indagar no llegan a materializarse. Entonces puede ser un buen indicador de que al final nuestras acciones están teniendo está siendo positivo y que realmente está impactando en las empresas o en mi empresa dentro de esa acción que hemos llevado a cabo. Y bueno, y por último lo que dije, el rectificar. Al final nadie es perfecto, todo consiste en adaptarse y aprender. No somos expertos, porque ya te digo yo, si alguien tuviera la varita mágica, pues ya digo yo que no la hubiese, por lo menos no la hubiese vendido, ¿no? Digo yo. Y entonces, bueno, pues creo que una reflexión muy buena es, una vez que ya se ha generado todo este ciclo, decir, vale, ¿qué indicadores dentro de este plan me han acompañado y qué indicadores realmente al final no me han servido? Y poder hacer ese pequeño ajuste dentro de nuestros planes para el año que viene, pues no volver a equivocarnos. Y bueno, al final, ¿para qué todo esto? Pues para que volvamos mejor y más fuertes. Que al final todo consiste en eso, en que por favor que el turismo se reactive, que todas estas herramientas nos sirvan para ser más eficientes, para conseguir que esa demanda que tanto deseamos llegue a nuestro destino y que nada, y que podamos ver los aviones y podamos ir a visitar todos estos sitios si puede ser este año. Nada, yo dejo aquí mi contacto
como os dije, soy Cindy, mi email es cindy@tourobserver.com y la página web, por si queréis tener un poco más de información, es www.tourobserver.com. Así que muchísimas gracias y espero que sigáis disfrutando del evento. Muchas gracias.